por lo que viene Javier Rico es porque acaba de sacar un libro sobre educación. Y resulta que Javier Rico, desde hace un montón de años, es probablemente el español que más tinta ha sudado con el asunto de la enseñanza. No diría La tarima vacía se llama este último libro. Y a mí, cuando dijo que lo presentaba aquí, digo, tiene que venir. Primero, porque es un tipo fenomenal. Y segundo, porque el de la educación es el típico asunto que todo el mundo dice que le preocupa, pero que cada vez que se plantea la gente apaga el televisor. Es así, ¿eh? Es muy tremendo. Bueno, lo que ocurre es que en lugar de hacer debates técnicos que los ciudadanos no entienden, debería de hablarse de una manera clara y periodística, en este caso, que es lo que yo he intentado explicar en la primera parte del libro, cuáles han sido las leyes, en qué ha consistido esas leyes, por qué es mentira que hayamos cambiado de sistema educativo tantas veces en los últimos 30 años. Sí, señor. No, hasta señor. Los políticos lo dicen, pero ellos saben de sobra que es mentira. Ah, no, los políticos no saben nada. Ah, no, es que tú crees que los políticos lo saben. Yeah. Los políticos se lo creen. Los políticos se creen todo lo que les presenta cualquier bandarra que se presenta bajo la aureola de experto, que suelen ser los psicopedagogos, los psicólogos, todos estos. Sobre todo las sectas Entonces, los políticos son los que se creen todo eso, pero es mentira. Nosotros tenemos un sistema educativo desde el año 90 que se llamó la LOCSE y que ha ido siendo reestilizado como los coches, pero es esencialmente el mismo desde hace 27 años. Y las consecuencias de ese sistema son las que estamos sufriendo. Usted acaba de oír psicopedagogos y ha dicho, voy a apagar la tele. No lo haga. No. Porque en ese término se encierra buena parte de la catástrofe de la enseñanza en España y, por cierto, ahora también en Francia, pero particularmente en España. Sí. ¿Qué es un psicopedagogo? Bueno, un psicopedagogo se supone que es un experto en enseñanza, pero que no la ejerce. Porque lo que hace es decirle al que sí sabe cómo enseñar, que es el que enseña, cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, normalmente son teóricos, en algunos casos, didactas de la universidad que no conocen lo que es la enseñanza media, ni han estado jamás en una clase con alumnos de 15 años y que sin embargo se permiten el lujo de dictar cómo se deben hacer las cosas a quienes realmente conocen el trabajo. El problema del sistema educativo español es que jamás se ha consultado con los profesores, se ha consultado en todo caso con los sindicatos, que no son los que representan a los profesores, de hecho son los sino que defienden intereses muy concretos. Ya, de carácter ideológico o... No. De carácter, sobre todo de carácter ideológico, y que se dejaban, decir, en el momento en que se satisfacía a las clientelas, porque es el problema del clientelismo en España, que es un problema extendidísimo, yo diría que es casi la razón esencial de nuestros males, y en concreto, y lo trato en el libro, la desaparición del mérito. El principio de mérito no existe ya en España prácticamente en casi nada. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegan los psicopedagogos a caer sobre la educación en España? A partir de la LOCSE. La LOCSE establece que a los grupos de psicopedagogos que ya había para orientar y asesorar en la enseñanza primaria, pues lo que se llaman grupos operativos para varios colegios, tenía que haber un psicopedagogo en todos los institutos de enseñanza media. ¿Por qué? Pues porque a partir de la LOCSE ya la enseñanza no es para enseñar, sino para realizar ingeniería social. A partir del momento en que se obliga a todos los muchachos a ir juntos por el mismo camino hasta los 16 años, las clases se hacen imposibles de manejar y entonces la solución que aportan es que haya un psicopedagogo que enseñe a los profesores a manejar lo inmanejable. Yeah. Y a partir de ese instante ellos se convierten. Los psicopedagogos de a pie no son más que piezas que una cabeza pensantes sí que mueven. Para gente fantástica, por lo son, en fin, por supuesto, pero ¿para qué se les manda? Se les manda para cambiar la mentalidad, sobre todo, de los profesores de enseñanza media, que seguíamos creyendo que nuestra función era enseñar y transmitir los conocimientos que hemos heredado. Es decir, que nuestra responsabilidad era la transmisión de nuestra herencia cultural. Y entonces estos muchachos llegan inadvertidamente, porque ellos son piezas que van a jugar, para decir que no, que eso se acabó. Que de lo que se trata ahora es de integrar socialmente, de hacer una enseñanza inclusiva, de prevenir, es decir, de modelar ciudadanos y no de dejar que sea la propia herencia cultural la que haga personas libres y críticas. A partir de este momento, las materias que se enseñan, es decir, lo que se enseña, pasa a segundo plano, por así decir.
Por tanto, sigue habiendo notas, pero en la práctica pasa segundo plano, en el trabajo del docente. Si tú quieres mantener a todo el mundo junto hasta los 16 años, no puedes suspender. Claro, efectivamente. Porque si los suspendes se te quedan detrás. Eso es. Entonces, a partir de ese instante, toda la enseñanza, toda la maquinaria se dirigió a que fuera lo más difícil posible suspender. Y empezaron los ataques teóricos al profesor que suspendía. Empezaron a venir los dictámenes que decían que repetir es malo. O sea, no va a ser malo repetir que una criatura que no sabe resolver una ecuación pueda pasar a un curso superior sin la base fundamental que tiene. ¿Qué ha pasado? Pues como en los atascos que se va formando, como en la puerta de entrada a la Plaza de Toros de Navarra cuando se atasca un toro. Claro. Eso es lo que va pasando. Entendido. Que los alumnos se atascan ahí y ya no hay manera. Y ya no hay manera de salvarlo. Por eso hemos llegado a tener 30 y tantos % de abandono temprano, lo que se llama abandono temprano, y es que a partir de los 16 años no siguen estudiando, porque se considera, no son personas a las que se ha forjado para que tengan curiosidad, amor por el saber y fe en sí mismos, que es lo más grave, que llegan a esa edad de 16 años, han ido pasando por imperativo legal, porque así se dice, van pasando por imperativo legal, y cuando llegan a los 16 años se encuentran que no tienen formación, no tienen autoestima para enfrentarse a la vida y por tanto carecen de la capacidad de ser arrojados y ser emprendedores con su propia vida. A partir de este momento lo que nos encontramos es con una promoción detrás de otra de muchachos que llegan a la vida colectiva, salen de la burbuja docente, llegan a la vida general con un tipo de formación que no es la que la sociedad estaba acostumbrada a reconocer como tal. Lo que pasa es que se ha igualado por abajo. Claro. Se ha igualado por abajo. Y sin embargo, los que tienen familias, porque esto es lo más grave, es decir, este es un sistema, lo digo por lo que es un sistema profundamente reaccionario. ¿Por qué? Porque en los que repercute de peor manera es en los más humildes. Es que ahí es donde iba yo precisamente. Quien tiene una familia detrás, culta, con libros, con posibilidades, con perspectivas, con aspiraciones, ese se ve reforzado y empujado por el marco en el que vive, pero el que no tiene eso y antes solo tenía la enseñanza pública como medio de promoción, ahora ya no lo tiene, porque ya la enseñanza no consigue compensar. La enseñanza compensatoria, educación, no, precisamente una enseñanza rigurosa y exigente permite igualar al de abajo con el de arriba, porque como yo digo, ahora que las han quitado, en la reválida todos somos iguales. Si hubiera reválidas de verdad, y no la pantomima que primero diseñaron y que ahora han liquidado, si hubiera reválidas de verdad, en las reválidas de verdad todo el mundo es igual, ahí no hay cuna. Ahí no hay más que conocimiento. Hace 50 años en España la educación pública era un sistema de selección social. Sí, señor. Que permitía, además, muy igualitario, claro, de partida. Luego, efectivamente de partida. Claro. De llegada es imposible. De llegada es imposible precisamente que es lo que se han propuesto ahora, que sea de llegada. Claro, ¿no? Tenías una educación, digamos, primaria, dedicada fundamentalmente a enseñar cosas, y una educación secundaria con unos profesionales de primera, pues los catedráticos de instituto eran, bueno, en fin. Sí, no, era gente muy preparada. Eso se desmantela progresivamente por razones fundamentalmente de carácter ideológico. Hemos quedado, no de carácter práctico. Es decir, el proceso llega después a la universidad y hoy la mayor parte de los docentes son gente educada ya en ese sistema de desmantelamiento de la excelencia, por así decirlo. Sí, sí. Esa es la tragedia. La tragedia es que hemos perdido la noción clara de que la enseñanza es para mantener y transmitir nuestra herencia cultural. Y a lo que asistimos, y yo lo llamo así en el libro, es a la demolición del proyecto ilustrado. El proyecto ilustrado era el que decía que a través de la cultura y el conocimiento los hombres serían mejores y las sociedades serían mejores. Y como hemos destruido el conocimiento como el eje central de lo que debe ser un sistema de enseñanza, lo que hemos conseguido es que en efecto casi nadie sepa ya nada. Y que para cualquier joven de hoy, 10 años atrás, es no el pasado, sino la prehistoria. Por eso se han roto los lazos históricos, se ha roto la noción de pertenencia a una determinada nación, se han roto muchas cosas porque lo que se ha roto es el hilo conductor, el transmisor de esa herencia cultural que ya no transmitimos, que el sistema ya no transmite. Vamos a hacer un doble tirabuzón. ¿Por qué? Cada vez más gente es consciente de esto. Cada vez es más evidente que los docentes están unánimemente mal.
todos se quejan. Siempre se han quejado mucho. Bueno, perdón, siempre no. Ahora más que nunca. No, siempre. Ahora más que nunca. Y la queja se extiende hasta unos niveles de profundidad formidables con problemas médicos incluso muy frecuentes. Sí, es la mayor cantidad de bajas que hay en la enseñanza media, que es la más castigada. Sí. La que ahora se llama secundaria, que yo creo que casi para quitarle importancia. La enseñanza media es bajas por depresión. Los padres, todos, son conscientes de que esto es una locura. Pasan más tiempo los niños en casa estudiando que en el colegio. Bien. Y en cuanto a la salida al mercado laboral, el conjunto de la sociedad también es consciente de que hay unas lagunas de formación formidables. Y esto viene siendo así sistemáticamente en los últimos 20 años. No, más, casi 30 ya. Lo asombroso es que, siendo algo perfectamente visible durante 30 años consecutivos, nadie haga nada. Bueno, no es asombroso porque se ha convertido en una batalla política. Y entonces, como todo lo que ocurre en España, es o Manolete o Belmonte. Entonces, o Manolete o Belmonte es que si estás y dices estas cosas que digo yo, es porque eres un reaccionario de tomo y lomo. Sin embargo, yo creo que los reaccionarios son precisamente quienes han diseñado este sistema, que lo defienden a muerte, a capa y espada. Es decir, es un sistema absolutamente equivocado, demostradamente equivocado, y siguen aferrados a él porque es una cuestión de dogma. Es decir, todo el mundo tiene que ir junto y todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y como eso es un dogma de fe, no caerán nunca de ahí. Y ese es el principal error de este sistema. Y luego, el segundo gravísimo error. A los profesores no se les puede tratar como si fueran meros peones. Es decir, si tú no tienes unos profesores bien formados, autónomos, a los que se respete la libertad de cátedra y a los que después se les exija, por supuesto, rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Mire, yo le digo, usted tiene que enseñar la historia de España, literatura española. Ya no se estudia prácticamente literatura, ¿eh? Ya. Bueno, usted tiene que estudiar historia de España. Aquí tiene usted el programa, haga usted lo que quiera. Pero yo luego le voy a hacer un examen a sus alumnos y les voy a pedir cuentas de lo que ustedes han hecho o han dejado de hacer con estos alumnos. Es decir, la prueba de su trabajo está en los resultados que obtengan sus alumnos. Aquí hacemos todo lo contrario. Y, por supuesto, respetemos los métodos de cada profesor. No, aquí se está haciendo ahora mismo, se ha convertido el profesor en una especie de funcionario asfixiado de burocracia, asfixiado completamente de burocracia, diseñado el sistema por unos tecnócratas que lo ignoran absolutamente todo sobre lo que es efectivamente enfrentarse a una clase de 35 chavales de 15 o 16 años, sin más argumentos que la propia capacidad de seducir que tú tengas, porque te han dejado sin ninguna otra arma. Por ejemplo, el suspenso, es decir, la posibilidad de trabajar con eso. Porque al alumno ya le da exactamente igual lo que tú hagas. Entonces tú lo que no puedes es... Has destruido todo lo que es esencial en un sistema de enseñanza. En un sistema de enseñanza no debería de haber más que tres cosas: el profesor, el alumno y la cultura. Y se ha llenado de actores que han querido su protagonismo, lo que hablábamos antes. Estos pedagogos de didactas de la universidad, casi todos maestros de primaria que han pasado luego a ser grandes gurús en la universidad, sin haber pasado por la enseñanza media. No han enseñado jamás en la enseñanza media, a la que le tienen una ojeriza, yo no sé por qué, una ojeriza particular. Quizá porque nosotros representábamos un poco esa transmisión de conocimientos que llevaba a la cultura quizá general. padecieron adolescencias difíciles. En fin. Pues no lo sé. El caso es que todos esos actores, políticos, burócratas, tecnócratas, inspectores, todo el mundo tiene ahora un papel cuando el papel esencial de la enseñanza es, repito, el alumno, el profesor y la cultura. Y no debería intervenir nadie más. Y luego, efectivamente, aquí se están invirtiendo unos fondos públicos y hay que dar cuenta del trabajo que se está haciendo, por supuesto. Deje usted trabajar a los profesores y exíjale rendimiento. Dos cosas. Últimamente muchos partidos políticos, muchos no, unos, han demostrado cierta sensibilidad para el problema. Su solución es: A, que el inglés sea lengua vehicular de la enseñanza, como dice Ciudadanos; B, inglés y nuevas tecnologías, como dice Rajoy. Esto es siempre la huida hacia adelante. Como no son capaces en efecto, de coger, como se dice en español, coger el toro por los cuernos y enfrentarse al problema, que son las bases pedagógicas y la estructura del sistema.
como no son capaces de enfrentarse a eso. Entonces, ahora, patada hacia adelante, que es que, como me han dicho a la entrada, dice, ¿va usted al streaming? Digo, ¿qué? Digo, Habrás ¿dónde? pensado que era una práctica ¿Cómo dice? sexual Bueno, o algo. a la televisión, No, digo no, yo, no, bueno, eso yo es- todavía digo televisión, efectivamente, Ya. sé lo que significa. Esto ya, la invasión, yo estoy absolutamente a favor de que se estudie inglés. Hombre, claro, pero evidentemente, claro. la tontería sería inmensa de Pero- no oiga pero- usted. Ahora, una cosa es que se estudie inglés y otra cosa es que se esté salpicando el español como una especie de desprecio snob hacia nuestra lengua, salpicándola de términos completamente innecesarios. Y lo de lengua vehicular. Ah, bueno, lo de Una lengua vehicular es un disparate. es aquella lengua que se considera que es el vehículo elemental, es decir, la herramienta básica de la enseñanza. Por tanto, lengua vehicular es, si tú eres valenciano, pues puede ser el español y el valenciano, por ejemplo. Pero Mira, la lengua vehicular mira, es hay- por hay- definición hay un una problema. lengua materna. ¿Cómo vas a ponerle a un el inglés de lengua vehicular? Pero si es que todavía el español culto no ha penetrado en toda España. Eso además. Si es que esa es la tragedia. Es decir, usted lo primero que tiene que garantizar es que el registro culto del español sea verdaderamente dominado por todos sus ciudadanos. Y a partir de eso, a partir de ese principio, usted enseña inglés, por supuesto que sí, porque es la lengua franca, la lengua en la que te sirve para viajar por el mundo y para moverte por el mundo y para trabajar por el mundo, y aquí incluso. Por tanto, es esencial. Pero tú no puedes despreciar la segunda lengua materna del mundo, la tercera lengua en producción de páginas de Internet, por ejemplo, y la que va a ser en el futuro. Que habla del español. Sí, claro, estoy Que hablando del conste. español, estoy hablando del español. ¿Cómo es posible que un país que tiene ese tesoro, que además podría ser un recurso económico inmenso, desprecie y maltrate a su propia lengua? Oiga, la lengua vehicular. Y además tenemos el problema añadido de cómo la lengua vehicular. En Cataluña el español no es lengua vehicular. En la Comunidad Valenciana empieza a dejar de ser lengua vehicular casi en todas Exactamente. partes. Sí, señor. En las Islas Baleares, que ahora ya está en televisión, en el telediario de la 1, te dicen las Islas Baleares, como si mi tía, pobre tica, cuando está viendo la tele supiera qué puñetas son las Islas Baleares. Dirá, pues ¿dónde estará lloviendo? En fin, y en este plan que decía Umbral, y en este plan, y queremos meter el inglés como lengua vehicular si todavía no hemos llegado a que el español, el registro oculto, en este año de Cervantes, o el que ha sido el año de Cervantes, ¿cómo es posible que estemos diciendo tanto disparate? ¿Por qué? Porque a ver, soluciones, esto es un desastre, venga, ahora metemos maquinitas. Tengo un capítulo que se llama Contra la fascinación tecnológica. Por cierto. O sea que metemos maquinita y el inglés vehicular y ya de pronto los muchachos se iluminan. Oye, Mira, esto no es tanto como pensar, desde mi punto de vista erróneamente, y creo que desde el suyo también, que la función de la educación es enseñar destrezas antes que enseñar conocimientos. ahí has dado... Eso es. No, es así, es así, es así. Precisamente a partir de la LOE de Zapatero de 2006, donde se regula el nuevo sistema que se llaman las competencias, Sí. que es reforzadísimo por la LONCE, porque lo curioso es que la LONCE de mayoría absoluta del Partido Popular lo único que hace es consolidar la LOE. Mantiene... Como modelo mantiene, conceptual, digamos. mantiene todo lo esencial, las pedagogías, la estructura del sistema, con la noción de lo que es la educación, mantiene exactamente lo mismo. Solamente introduce mucha más burocracia a través de lo que llaman estándares y rúbricas, con lo cual asfixia todavía más el trabajo del profesor, y lo único medianamente decente que tenía la ley, que eran las famosas reválidas, a las primeras de cambio, las entregan como cabeza del Bautista a la fuerza de la oposición. Han tenido 4 años de mayoría absoluta y no han sido capaces de hacer una ley nueva que en verdad sembrara unas bases distintas. Pero lo que acabas tú de decir es la clave. Ya no se trata de saber, ni de amar la cultura, ni de gozar de la belleza, del arte o de la poesía. Se trata de saber hacer cosas. Es decir, y finalmente, una vez que las masas han llegado a la enseñanza, se trata de decirles, bueno, esto de la cultura no es para ustedes tienen que saber hacer cosas y ser... Aunque no sepan para qué. Y ser en el futuro disciplinados trabajadores y disciplinados consumidores. Porque esa es la alianza terrible entre lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha. Efectivamente. La izquierda Sí, señor. diseña un sistema que permite que lo peor de la derecha, el más fané capitalismo, forme a la gente para cumplir lo que se propone, que es que hagan lo que yo les diga y consuman lo que yo les diga. Oye, una cosa, en el resto Sí, no quiero ser no, muy es que es verdad, apocalíptico, es pero que es bueno, así, es que es pero así, y lo es así. terrible es que la mayor parte de la gente
entiende, o mejor dicho, iba a decir una gabachada, sobreentiende que es así, pero no se lo explica con estas palabras. Así, ¿verdad que es lo mismo que usted piensa? Pues ese es el tema. En otras partes de Europa no se ha seguido el modelo de España. En algunos lugares se siguió y se abandonó rápidamente. Más o menos rápidamente. Sí. En otros, como Francia, han cometido el inmenso error de cargarse su magnífico sistema de enseñanza, zapaterizando, lo que es lo peor que podían. Sí. Que Francia solo conserva de su viejo sistema maravilloso el amor por la lengua francesa. Sí, es verdad. Cada vez menos. Porque vas a Francia y ves la invasión angloide también brutal. Pero al menos todavía allí se empeñan en enseñar, en que sus alumnos sepan redactar bien. Ese es un defecto de nuestro sistema gravísimo. Y eso ya no depende de ninguna ley, también depende de otras muchas series de factores. En Suecia, por ejemplo, que son los pioneros de este sistema, de la escuela comprensiva, se dieron cuenta de que era un disparate y hubo hace unos años un ministro que decidió dar un poquito de marcha atrás y corregir el rumbo, porque vieron lo siguiente, que ellos, que habían tenido el mejor sistema educativo de Europa, mientras que Finlandia, que era el país de al lado, que era el país pobre, había sido colonia de ellos, en fin, tal, de pronto veían que ellos se iban hacia abajo y que Finlandia se colocaba en los primeros lugares de rendimiento del mundo, y dijeron, aquí está pasando algo. Claro, estaba pasando que su sistema era un auténtico desastre y no conseguía ni conocimiento ni competencia, porque además esto es un absurdo, oiga, para ser competente en algo tienes que saber, es decir, no puedes deslindar el conocimiento de la aplicación del conocimiento. Si esto lo hemos hecho siempre, es que nosotros no hemos estudiado matemáticas con primero la teoría y luego realización de problemas. ¿Qué sandez es esta de ahora escindir el conocimiento como si fuera un mal? Ah, no, te llegan y te dicen, es que no hay que llenar las cabezas de los niños. Digo, sí, de los niños en primaria hay que llenar las cabezas, que luego en la secundaria ya les haremos que manejen la información. Pero si vienen con la cabeza vacía, no se les puede enseñar a manejar la información. Tres cosas más. Uno, ¿qué quiere decir educar en valores? Yo creo que educar en valores, José Javier, tiene muy buena intención, pero es una fuente de entrada de la manipulación de las mentalidades. A ver si lo entendemos bien. Si educar en valores, que es lo que yo defiendo aquí, yo tengo aquí un artículo que es contra la educación en valores. Claro. Porque digo, lo que educa en valores es el conocimiento, es decir, Cervantes. Cervantes educa en valores, en la generosidad, en la piedad hacia el ser humano, en la liberalidad, en la comprensión, en el esfuerzo, en la generosidad, en el idealismo. Esos son los valores, están en los libros. Pero si yo me dedico a ser una especie de predicador de determinados valores, porque además aquí enseguida la educación en valores va por donde va, no nos engañemos. Son unos, otros no. Oiga, un profesor no debe, no es que no pueda, es que no debe transmitir sus valores al alumno. Tiene que enseñarle lo que hay, lo que han escrito los grandes hombres, lo que nos han enseñado los filósofos, los artistas, los literatos, y que él se vaya formando en los valores que además coincidan con los que en su propia familia le hayan ido inculcando. Porque has dicho antes que los padres se conocen todas estas cosas. Hay muchísimos padres muy equivocados y muchísimos padres desentendidos de la formación de sus hijos. Y se da un efecto paradójico. Los hay muy desentendidos y los hay extremadamente, insoportablemente volcados sobre la educación de sus hijos, hasta el punto de no dejarlos respirar ni a ellos ni a los profesores. Y hasta el punto de controlar a sus hijos de una manera que esa no es un buen camino. Es decir, la gente tiene que desarrollarse por sí misma. O sea que la educación en valores, cuidadito porque puede prestarse a la conformación de las mentalidades. Mientras que si yo tengo que enseñar, yo qué sé, Leibniz o Cervantes en mi caso, pues yo no estoy tomando partido. Evidentemente el ejemplo que doy, la principal educación en valores es que tú seas justo, que seas ecuánime, que seas equilibrado, que seas benévolo. Esa es la educación en valores, el ejemplo que tú vas a dar. Eso es lo fundamental, lo que tú transmitas. Pero cuidadito con la educación en valores, porque puede ser, en el momento en que tú admites que la educación sea para transmitir unos determinados valores, se presta a transmitir cualquier valor. Entendido. Creo que no sé si me explico bien. Perfectamente, y has sido muy prudente al decirlo, pero yo suelo ser menos prudente. Tu libro se llama La tarima vacía. La tarima vacía, sí. Es decir, es el docente el que está en el punto de mira de ese título. Sí, porque y es la víctima del sistema. A ver, en el momento en que tú
tú tenías, los profesores, con una función, la transmisión cultural de nuestra herencia, y tú quieres acabar con eso, porque no nos pongamos conspirativos, pero en fin, podríamos hablar mucho de mucha gente que pretende acabar con la cultura occidental. No, pero absolutamente, porque la consideran una tradición reaccionaria. Reaccionaria. Empieza en los Estados Unidos a finales de los años 60 toda esta historia. Culpable, es una cultura culpable. Claro, atroz, supremacista. De todo eso hay que acabar con ello. En ese momento, el obstáculo es que existan profesores que crean que su misión sigue siendo la transmisión cultural, y hay que acabar con ellos. Hay que bajarlos de la tarima. Entendido. Es decir, lo que desaparece, pero además fuimos nosotros, es que fuimos mi generación los que quisimos que ya no hubiera tarima, que todos éramos democráticos, que nos sentábamos en las mesas, que todo este tipo de cosas. El club de los poetas lecheros, el club de los poetas muertos, que es una cosa que en aquel momento teníamos estas cabezas, pero claro, eran todavía los años 80, España era muy distinta y aquello pues más o menos funcionaba. Pero fuimos nosotros los que quisimos, creíamos que eso era la democracia, falsamente, fue un grave error. Fue un grave error, porque ahí desaparece simbólicamente la relación entre la cultura, no el hombre que encarna la cultura lo es, porque es la cultura la que va con él. Exacto. Entre la cultura y el que tiene que acceder a esa cultura. Y acceder a esa cultura cuesta trabajo, esfuerzo, voluntad, entrega, generosidad. Esos son los valores. Los valores se adquieren intentando alcanzar la cultura que está ahí arriba. Y si tú bajas al profesor, estás bajando a la propia cultura. Última pregunta. ¿Tiene arreglo? Tiene arreglo. Yo lo planteo al final del libro. Y se llama volver a la enseñanza. Dejarnos de todas estas pajarerías de los pedagogos, los expertos, los burócratas, los tecnócratas, los partidarios de las emociones. Es que ahora quieren educar en emociones. Oiga, pero si las emociones son la intimidad del ser humano, ¿usted quién es para educar las emociones? Deje usted que la gente sienta lo que le dé la gana. No. Volver a la enseñanza. Es decir, valorar nuestra cultura, saber que debemos transmitirla, y porque esa es la garantía de la objetividad, la garantía de la defensa en una sociedad democrática, de que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a adquirir esa herencia cultural que es la que nos defiende a todos. Está claro. Bueno, todo esto que acaba de contar Javier Orrico, que usted está tomando notas, dentro de unas horas lo tendremos en nuestra página web, en Intereconomía Tube, de YouTube Intereconomía, ahí estamos, y véala, y piénselo, y luego la tarima vacía, ahí está el libro. Y Javier Orrico, en cuanto salga de Murcia y vuelva aquí otra vez, lo traeremos, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Javier, gracias siempre por tu Raquel, nos vamos a la publi, respirito, y volvemos con más información.